Ok. Muy buenas noches. Quiero agradecer a la Esport y a la Fundación Jubileo por la invitación. Es la primera vez que participo en una de sus actividades y la verdad es un grato placer, considerando la consolidación que tienen de su prestigio intelectual y académico. También agradecerles a ustedes por su prestancia, por su tiempo para estar hoy en esta noche de jueves ya, para poder atendernos acerca de estos temas que siempre son importantes y sobre todo con el desafío de poder no solamente adquirir estas ideas, sino más bien generar propias y tener una visión más crítica de esta realidad tan compleja que tenemos. En el caso de mi exposición, como ya se había mencionado antes, voy a tratar de establecer algunos puntos que son importantes al momento de hablar sobre el tema de los escaños y la representación política relacionada a este censo 2024. Hace casi un año y medio, cuando se dio el largo, sempiterno paro de los 36 días, una de las dos cosas que se mencionó, además del tema de los recursos, era una representación política más justa acorde a la población. Se repitió muchas veces, se elaboró como una de las principales cosas que deberían mejorarse y que por ley estaba aquello demarcado. Así que vamos a ver un poquito cómo funciona esto y sobre todo, como les decía, ver qué tanto va a incidir o no en nuestra futura realidad. Así que podemos empezar. La siguiente, por favor. Ahí está. No es por ser abogado, pero es porque eso ya, de verdad, ya es cansino, pero vale la pena por una cosa que vamos a ver más adelante, este asunto de las bases legales que hay en este asunto del censo. Lo primero, rápidamente, tiene que ver con la Constitución Política del Estado, el artículo 146, que establece que la distribución del total de escaños entre los departamentos se determinará por el órgano electoral en base al número de habitantes de cada uno de ellos, de acuerdo al último censo nacional. Y aquí viene lo interesante, de acuerdo a la ley. No es que las cosas ocurren automáticamente, no es que automáticamente el Tribunal Supremo Electoral o ni siquiera el órgano ejecutivo va a establecer una tabla como la que tenemos vigente, que es la de ahí abajo del año 2013, la cantidad de escaños. Bien, se mencionaba hace rato, cómo está la situación, hasta hoy, La Paz tiene 29 escaños, Santa Cruz 28. Pues, la diferencia es de uno solo. Sino que hay un tratamiento de una ley. ¿Y por qué es importante esto? Porque, como ustedes ya bien saben, el proceso legislativo se desarrolla en el órgano legislativo, en el Congreso. Y ya sabemos, por experiencia, por las cicatrices que llevamos de conocimiento en este país, que las normas muchas veces son interpretadas de manera bastante peculiar. La interpretación normativa, tanto en el Tribunal Constitucional como en el mismo Congreso, a veces está revestida de muchos intereses. Esta ley, por ejemplo, del 2013, establece una media entre los departamentos que tienen menor cantidad de habitantes y los que tienen mayor. Un poco lo que mencionaba Carlos hace rato en su exposición. Ese es el criterio de equidad que busca la ley vigente. Porque como bien dice el artículo constitucional, por equidad la ley estará un número. Claro, pero si yo me pongo a reflexionar sobre un criterio de equidad, no está cerrado. Puedo establecer otros, como bien decía acertadamente Carlos. ¿Cuál será el criterio? ¿El que tiene menor o mayor población? O inclusive, peor todavía, más abajo dice, grado de desarrollo económico. Entonces, hay criterios que se pueden implementar con medias y con tablas que ustedes manejan mucho mejor que yo como economistas y que saben que permiten también varias interpretaciones. Entonces, eso nos muestra que esta redistribución, como ya ha ocurrido en el pasado, puede generar disputas políticas, disputas ya no solamente partidarias, sino regionales y demás. Y además puede hacer otra de las cosas que muy bien pasa en Bolivia, que es transformar la idea de un pacto político. La idea de los pactos políticos, que se nos ha vendido en estos últimos 3 lustros, básicamente 15 años, como algo malo, muy perverso, en realidad, per se no es malo. Se necesita de crear pactos políticos para la democracia, se necesita de acuerdos, se necesita de diálogo en el buen sentido político de la palabra. Pero ¿qué ocurre? El gran problema es en base a qué conformamos o armamos este diálogo. Y lo mismo pasa en todas las instituciones.
pasa en la universidad, ustedes mismos lo viven y seguramente lo van a vivir en las constantes elecciones, pasa hasta las asociaciones de comparsas, pasa en los equipos y por supuesto pasa en el país. Todo se mueve por intereses. Fernando Savater mencionaba que el hombre es un ser que calcula. Y el cálculo no es malo, el cálculo es algo, ustedes lo saben mejor que yo, el cálculo es prácticamente una de las formas que tenemos para vivir. Calculo cuánto alimento me queda para esa temporada, calculo cuántos recursos me resta para la siguiente. Está muy bien, es prácticamente nuestra labor, pero cuando esos incentivos, cuando esas motivaciones, le prefiero decir, son malas, entonces eso le va a llevar a actuar de una mala manera. Y lo mismo puede pasar en el tratamiento de una futura ley. Estamos viendo hoy, ni siquiera hace semanas, hoy cómo se está retrasando más todavía el proceso de elección de autoridades judiciales. Ya ese proceso se ha postergado, casi básicamente va a ser un año. Se pueden empantanar las elecciones primarias, se pueden empantanar las elecciones generales y nada les garantiza que no se empantane también el censo, la redistribución de escaños. Porque por más de que haya habido un acuerdo después del paro, sabemos cómo es Bolivia. Así que mucho ojo, porque eso también tiene que ver con el conflicto político, con los conflictos y los problemas políticos e institucionales de Bolivia, que, como se ha dicho también varias veces, están revestidos de esa desconfianza que tenemos los ciudadanos, justificada, por cierto, de todas estas instituciones. Así que así como que no es automática esa redistribución, y es bueno aclararlo porque todavía hay un paso bastante largo para cambiar. Siguiente, por favor. Bien, hace unos segundos mencionaba el problema de la desconfianza. Por supuesto que hay desconfianza. Hay desconfianza porque no hay transparencia. Porque en este país vivimos desconfiando sanamente, y lo vamos a ver más adelante, de todo. Por lo menos en lo que hace la administración pública. Con nuestros amigos, con nuestro círculo, podemos confiar. Tenemos ese intento, ese amago de seguridad, pero no con la clase política. Desconfiamos de cuánto cuesta una silla y resulta que al día siguiente vemos que el municipio compra sillas con sobreprecio. Desconfiamos de cómo se hace una calle y a los meses vemos cómo la calle tiene baches. O sea, no está injustificada nuestra desconfianza. Lo mismo puede pasar con los resultados del censo y sobre todo, como bien se ha dicho, que los resultados que genera y las transformaciones que puede haber frente a esto entre algunos tipos de intereses. El primero tiene que ver con intereses político-electorales. ¿Y por qué los estoy separando? Lo explico, voy de atrás hacia adelante. Electorales, lógicamente, lo más obvio, porque la redistribución de escaños, ya sean uninominales o plurinominales, eso no es el debate hoy, representa una de las maneras de vencer y de prevalecer en el poder territorialmente. Eso nos va a llevar después de la tercera. Y sobre todo, y políticos, porque fíjense cómo de un tiempo a esta parte, la manera de ejercer el poder, como son tan cerrados y se encuentran tan cercanos muchas veces los porcentajes electorales en esta Bolivia tan polarizada, se define así. Los consejos se definen por un concejal, normas se definen por 2, 3 diputados, un senador, bueno, los senadores no cambian, no cambian de número por población, pero se definen de esa manera. Entonces, esto genera una clase de interés más grande, porque además, y esto lo trato de hacer una especie de agujero de gusano y salto al territorial, porque además esto se relaciona con el asunto de las estructuras municipales. ¿Por qué? Porque las estructuras municipales, como muy bien también mencionaba Carlos hace rato, son las que manejan los recursos. Pero además de manejar los recursos, manejan territorio. Y ese es un tema muy complicado, sobre todo en el departamento de Santa Cruz. No quiero decir que no pase en otros, pero acá es una cuestión muy conflictiva por temas ambientales, por temas de conflictos territoriales, lo que está pasando en este mismo momento entre Beni y Santa Cruz, por piso firme, por temas de seguridad, los negocios ilícitos que hay en estos municipios, y aunque no parezca, el paraguas de ese estado, el supuesto paraguas de ese estado grande, de ese estado gigante que tenemos, se encuentra muy conectado con estas cuestiones municipales. Les pongo un ejemplo para que vean cómo funciona esto. Una de las grandes diferencias, además de
de las motivaciones y de las causas entre el paro del 2019 y del 2022, fue no solamente eso, que eran diferentes en su origen, sino además que para el 2022 el movimiento al socialismo había logrado ganar los municipios varios de los municipios circundantes de Santa Cruz de la Sierra. Entonces, eso redujo la capacidad de resistencia en ciertos polos de la ciudad. Entonces, ahí se vio cómo controlar un municipio, que aunque no sea muy grande, caso El Torno, o sea más o menos grande, como caso La Guardia, tenía que ver con ganar ese espacio de conflicto. Si para eso es importante, imagínense para cuestiones más grandes, como les decía, como lo ambiental. Entonces, sí ejerce, porque aunque no estamos hablando de autoridades municipales, de lo que se va a redistribuir, sí de territorio. No se olviden que las circunscripciones son por población, pero también son por espacios territoriales. Entonces, eso también juega un papel bastante importante. Y también en la fiscalización. Alguien que, como nosotros sabemos también en este país, no hay una mirada que sea objetiva o que sea medianamente correcta en cuanto al partido, porque lo que hay es una obediencia ciega al partido en sí. No hay una fiscalización al órgano que sea del mismo partido, salvo que haya una eventual pelea, pero más allá de eso no lo hay. Entonces, están ahí los intereses territoriales también en el asunto de la representación política y de los escaños. Y la falta de transparencia. Y decía que había saltado el agujero de gusano de los intereses económicos, más que todo porque ya fue muy bien explicado por Carlos, pero también mencionar que es también importante porque está relacionado. Y ya no solamente por las cuestiones lícitas como la redistribución de dinero, sino también por las ilícitas, por los negociados, por la corrupción que hay, por preguntarse por qué un municipio, a pesar de tantas cosas, no crece tanto, como lo decía también, porque los recursos no son como la parábola de los panes y los peces, no se van a multiplicar. Así haya mayores redistribuciones, el día que no haya dinero no va a haber acto mágico o de fe que los multiplique. Entonces también hay, y esto es bueno decirlo, porque también se ha vendido la idea del censo, importante, real, justa, como la gran panacea que va a solucionar varios de los problemas de la región. No, mi mirada pesimista me impide decir que así será. Pero vamos a ver también por qué en las siguientes diapositivas. Siguiente, por favor. Ya desde un punto de vista más filosófico-político, como siempre, está la idea de pensar en nosotros dentro de ese sistema. Así como el ser humano necesita encajar o necesita sentir y pensar que encaja dentro de la existencia, su faceta política, el ciudadano, necesita saber y entender cómo encaja dentro de su faceta social. Y aquí nos lleva a plantearnos preguntas, por supuesto, sanas preguntas que siempre la filosofía nos puede traer. La primera, por supuesto, ¿ante quién llevo mis quejas y problemas? ¿Por qué necesito más diputados? Porque resulta que somos más, lo decíamos, somos más personas, tenemos mayores problemas, necesitamos mayor atención. Entonces, ¿ante quién las llevo? En teoría podría llevarlas ante mis concejales, pero como también están lejos y no se redistribuyen, que será muy poca la diferencia, lo haré mediante mi diputado, mi senador, sobre todo frente a cuestiones de seguridad o competencias que no pueden ser tratadas por el municipio. Esto me hace pensar que yo puedo ir ante esa autoridad, ante ese diputado, ante ese uno o dos diputados más que van a poder solucionar mis quejas y problemas. Y aunque no fuesen esos dos, y esto nos va a conectar después al siguiente, a otra diapositiva, no se va a tratar tanto del cuánto, sino del cómo se hacen las cosas, de qué receptivo es, qué receptiva o qué tan poco receptiva es la figura del diputado en nuestra vida política. ¿Qué tanto juega su ego, su afán de elección, sus intereses partidarios frente a lo que es en realidad su misión constitucional y su razón de ser? Lo mismo que ustedes acá. ¿Qué tan cercanos ven a sus dirigentes cuando no es época de elecciones? ¿Qué tan cercanos son sus jefes de carreras cuando es época de elecciones? ¿A cuántas vallas de sus rectores y vicerrectores ven cuando no están cerca de las elecciones? Ya la respuesta la tienen ustedes. La segunda, ¿qué soluciones puede dar? Como les decía, así como una de las preguntas de la filosofía que planteaba Kant es ¿qué puedo esperar? Su visión y su versión aquí de representación política es ¿qué soluciones puede darme?
¿Puede hacer algo por mí? Perdón. ¿Qué soluciones puede dar? Claro, porque resulta que si yo le toco la puerta y si por alguna razón su asesor o su suplente amablemente me atiende y me dice, sí, venga a las 4 de la brigada, le lo voy a atender, ¿va a poder hacer algo? ¿Va a poder hacer algo más que hacer un video de TikTok, subirlo y quejarse conmigo y demás, usar mi caso para su palestra política? Ya empezamos a ver cómo va despedazándose esa idea de que hay algo más que esa coraza de parlamentaria, y hay algo más profundo que está fallando. Tercero, ¿puede hacer algo? No solamente si puede, sino que debe. Una historia, entre paréntesis, hace bastantes años, hace unos buenos años, estábamos en la camioneta de un candidato a diputado uninominal, que ganó 2 veces la elección gracias a la estructura distrital de una persona que estaba por ahí. Y lo interesante fue que se suponía que era un sujeto formado, hablaba en nombre de la juventud, eso les encanta decir, como diputado de los jóvenes, el concejal de los jóvenes, hagamos leyes. Y fue lo primero que dijo, y no lo digo en broma, lo digo en serio. No, este es un problema. Íbamos a su primer meeting, yo estaba ahí sacando fotografías. Lo primero que tenemos que hacer es solucionar el problema del tráfico en este distrito. Jamás se le ocurrió pensar que esa no era su competencia. Jamás se le ocurrió reflexionar un poco y decir que ese no era su trabajo. Pero no solamente que lo pensó ese día, sino que lo dijo en su primer meeting. Son ese tipo de cosas que parecen anecdóticas, pero que son el razonar de muchos actores de la vida política. ¿Y por qué estoy hablando de los actores de la vida política? Porque si bien es cierto, el tema de los escaños, el tema de los parlamentarios, es un problema numérico, o pareciera un problema numérico y hasta político, al final es un problema cultural. Es un problema que está en nuestra forma de percibir las cuestiones políticas. Y es ahí donde empezamos a tropezar y volvemos, mejor dicho, a tropezar con ese tipo de actitudes, independientemente de las tiendas políticas, porque uno puede decir, sí, hay algunos que son más autoritarios, otros que son más infames, es cierto, pero hay algo que es transversal a la gran mayoría de ellos, o que, aunque no sean de esa línea, termina devorándolos, termina consumiéndolos casi como los gusanos de Doom. Es así, la voracidad de ese sistema perverso está. Y por supuesto, muchas veces los buenos intencionados, o los bien intencionados, mejor dicho, terminan también cayendo. Y finalmente, el asunto de la iniciativa legislativa. Ustedes saben que también existe dentro de las formas de crear una ley la iniciativa legislativa ciudadana, que es que cualquier persona puede aproximarse a un parlamentario, llevar un proyecto de ley, decirle, este es un proyecto de ley, tengo esta preocupación y quiero que se lleve una ley que se trate dentro del parlamento. Para desilusión de ustedes, la gran mayoría de los proyectos de iniciativa legislativa ciudadana no son siquiera vistos. Más allá de que el diputado la use, o es decir, pasarle el crédito al profesional que lo haya hecho, pero además no está bien hecho. ¿Por qué? Porque el proceso de iniciativa legislativa, ¿por qué? Porque incide en la imagen que se guarda. Muchos de los parlamentarios en este país, la cultura parlamentaria, tiene como sus insignias o como su contador de cuántos proyectos legislativos ingresó. No le importa si es un proyecto legislativo importante o si es un proyecto legislativo para declarar patrimonio nacional algún plato o baile. Pues a mí también. Entonces, más allá de esa contabilidad que suelen llevar ellos, incide también en que la ciudadanía no le haga. ¿Por qué? Porque generaría una mala visión que estaría dejando desde su óptica. Entonces, eso que estaría él generando hacia la ciudadanía. No, pero yo presenté 70 proyectos. Sí, pero ¿qué sobre qué era? ¿Cuántos lograron aprobarse? Más allá de que sea de parte de oposición, de oficialismo, 1 o 2, qué sé yo. Y ojo, por si acaso, aunque no está dentro del tema, esto mismo pasa a nivel departamental en la asamblea, a nivel municipal en los consejos. Siguiente, por favor. Este también es un asunto muy importante, porque si bien es cierto, mencionaban previamente,
los escaños no van a cambiar tanto, porque pueden ser determinantes, los recursos sí pueden cambiar, aunque no vayan, los porcentajes sí pueden cambiar. Pero es importante porque mencionábamos también hace rato por la cuestión territorial, el asunto de la migración. Muchos de nosotros nacimos acá, y llevo acá viviendo 20 años, pero hay esta realidad que es que la gente migra hacia Santa Cruz. Eso no solamente es la natalidad alta que ha existido, que ha hecho que crezca tanto el departamento, sino también poblacionalmente, sino también la migración. Y por supuesto, podríamos hablar horas acerca de la migración, sus motivaciones, la receptividad, la hospitalidad, la agresividad, los prejuicios. Podríamos hablar horas de eso, no es el tema de hoy. Pero lo que sí podemos más o menos mencionar es que hay una migración que se da de manera, por llamarla así, voluntaria, espontánea, personas que han venido y que constantemente vienen para mejorar su nivel de vida, porque encuentran en Santa Cruz condiciones de vida más aptas para desarrollarse. Es la realidad. Lo que no quiere decir que todo sea perfecto, nunca lo es. Pero también existe esta intención de una migración planificada justamente por los intereses que habíamos visto, los de territorio, políticos y demás. Y aquí fíjense, y esto hay que manejarlo muy bien, con cuidado, para no caer en el afán conspiranoico que tan de moda está. Lo menciono porque, si se fijan ustedes, como les decía hace rato por el tema de municipios sobre todo, hay un avance sobre ciertos espacios de departamento y de algunas regiones más de gente de otros, pero que no solamente es el afán del bienestar, que imagino que todos lo tienen, sino además hay una intención política, que es justamente que se genere en un municipio una victoria, o hasta que se cree otra ciudad, dentro del municipio, otra pequeña ciudad, que vaya creciendo, ir alcanzando votaciones, ir controlando estos espacios. No es casualidad, insisto, lo que les decía hace rato, que ahora hay espacios circundantes que hayan sido ganados por partidos o por políticos que antes no los ganaban, o inclusive, ojo con el tema de la chiquitania, que tiene que ver con los recursos naturales y otras actividades. Entonces también está esto. Yo sé que parece conspiranoico, pero es real, y lo vemos en problemas ambientales, lo vemos en problemas de asentamientos, y también lo vemos, esperemos que no tanto, en problemas de seguridad, problemas de enfrentamientos por tierra, de hecho ya los hemos visto, los casos como los de las Londras y demás. Entonces, y también, aunque no parezca, están relacionadas a esto, porque si bien ellos no van para buscar parlamentarios, su movimiento poblacional incide luego en aquello, en que gane o no, por ejemplo, un diputado uninominal en esa zona. Entonces también tiene algo de relación con aquello. Siguiente, por favor. En fin, para ir un poquito ya avanzando y no sea tan espeso. Les decía hace rato que al final no es solamente el cuánto, sino el cómo, el qué. El meollo del asunto es la calidad parlamentaria. Y esto vale ya no solamente como un ejercicio para el censo, lo que les decía, tenemos que utilizar el censo como un trampolín para generar mayores reflexiones políticas, que no se queden en un paro, o que no se vuelvan la bandera para que alguien luego quiera postular en un cargo político, sino más bien para generar como ciudadanos una crítica a nuestro sistema y encontrar entre tantas miles de porosidades algo sobre lo que nosotros podamos pensar. Porque les decía, traigo una manera de preguntas. ¿Más diputados garantizan una mejor representación? ¿Necesariamente? No necesariamente. De que tampoco por eso no tienen que darse los resultados justos, no, tampoco, tiene que ser lo que es. Pero no nos garantiza eso una mejor representación. El hecho de que un político o que un grupo de políticos se pongan insignias como bancada digna, como los mejores diputados, senadores, o tengan entre sus preocupaciones el amar profundamente a la tierra donde está, no nos garantiza una mejor representación. De hecho, al contrario, a veces puede pecarse de una ingenuidad bastante grande. No nos olvidemos, hace unos cuantos años estaba ya en esta gestión parlamentaria, se estaba eligiendo la elección del pueblo. Y como nunca había la posibilidad de forzar una elección por los 2/3, no había ese rodillo. ¿Qué pasó con los parlamentarios del departamento? Vinieron a homenajear a su tierra, dejaron el parlamento y sus funciones, no habilitaron a sus suplentes. ¿Qué hizo el gobierno? Rápido, llamó a sesión
y impuso a su nación. Entonces, no todo es necesariamente cantidad, no todo es necesariamente simbólico. Hay cuestiones muy concretas en las que no hay que pegar ingenio. Segundo, ¿las fuerzas políticas tienen en sus parlamentarios a buenos elementos? Podemos discutir, porque tampoco voy a ser tan feroz y tampoco hay que ser tan perverso, a veces. Pero en este caso sí vale la pena hacer la crítica, porque sabemos también, porque insisto, ya una de las ventajas de vivir en este tiempo es que estamos siendo forjados en tanta maniobra, en tanta cosa que pasa, y ya vamos aprendiendo más rápido las cosas que se puede hacer. El tema es no olvidarlas. Entonces, justamente en esta idea, nosotros ya sabemos también cómo es que se arman estas listas. ¿Ustedes creen sinceramente que en Bolivia existen los partidos políticos, que hay muy pocos bien instituidos, que se dice, no, que vamos a llamar a los más capaces, él conoce de estas cosas, él es una persona que trabaja en equipo? O directamente él puede pagar su curul, él es el hijo de tal abogado, su story, él es el ciudadano, él puede mover a los dirigentes de tal parte, o él es para irnos a la otra vereda, o él es el secretario ejecutivo de transporte público. Entonces, esas son las motivaciones que hay. Una que otra excepción que nos dará cierta esperanza, tal vez, pero muy poca. Y fíjense, esto se nota a nivel 5 o 10 años después, porque si ustedes piensan, ¿cuáles de las verdaderas figuras presidenciables, ni siquiera candidatos, presidenciables, han salido del Congreso? Básicamente ninguna. Provienen de otros espacios. Su derecho a hacerlo, sí, nadie lo va a negar, pero no provienen del Congreso. Un senador que haya destacado y que luego quiera postular a la presidencia, una vicepresidencia, un diputado en el mismo caso, muy poco. Porque en Bolivia también, hay que decirlo, se premia mucho la civil obediencia, se premia el servilismo, se premia ese tipo de actitudes que claramente en política dan algunos ruidos. Y finalmente el asunto de la constante vigilancia. La constante vigilancia, no me refiero a la vigilancia estatal, a la del gran hermano que nos está vigilando en todo, o a la que le cedemos a través de nuestros teléfonos a las empresas y a las redes sociales, luego les pasaré mis redes sociales, sino la vigilancia ciudadana que nosotros debemos seguir. Y la vigilancia ciudadana tiene que ver con un compromiso. Es cierto, no nos vamos a pasar el día entero viendo qué hacen los políticos, porque tenemos unas preocupaciones. Tienen que estudiar, hay que trabajar, hay que ocuparnos de los nuestros, y está muy bien. Pero resulta que el olvido de este punto de la constante vigilancia nos desconecta de la realidad. Claro, algunos de ustedes están aquí interesados por esto. Están en este programa de la ESCOR, están en los eventos de la Fundación Jubileo, porque tienen un interés. Pero hablen con 15, 20 de sus amigos. Van a ver que muchos no tienen esos intereses. Que tampoco están obligados a hacerlo, por supuesto, pero que inciden en su votación. Y así como inciden en los resultados del censo, incidirán también en cómo marcan una papeleta el día de mañana, si marcan en línea solamente porque tienen el mismo color, si hay un voto cruzado, si marcan por un candidato. Entonces, esa vigilancia no es solamente la vigilancia feroz contra la corrupción, está muy bien, sino es la vigilancia de todo lo que ocurre, de la cotidianidad, de las pequeñas grandes, de aquellas pequeñas grandes cosas que terminan definiendo a veces nuestro futuro. Porque si fuesen cuestiones más anecdóticas, menos importantes, venga y pase. Pero resulta que son los recursos, es la salud, es la educación, son los recursos de ustedes mismos aquí en la universidad. Entonces, ese es el tema que hace que tengamos que tener cierto compromiso. Ya si quieren lanzarse de cabeza, esa es otra historia. Pero si por lo menos desean, pienso yo, tener un compromiso de estar al tanto de estas cosas, es muy válido, por eso también se les hace el reconocimiento. Siguiente, por favor. Sí, antes, la publicidad. Antes de cerrar, para no alargarme mucho, primero porque es larga la noche, segundo porque mi garganta se va a romper. El asunto de la representación política, como les decía, es un asunto que podemos entenderlo en varias dimensiones.
La provocación viene generada por el censo, por supuesto, porque es el tema que nos invoca hoy, pero también debemos pensar en algo más profundo, que es cómo nosotros incidimos para generar esa representación y luego cómo nos ve esa representación, ya sea del ejecutivo o ya sea del legislativo, que es de lo que estamos hablando hoy. ¿Realmente somos fines como tal, como ciudadanos, como seres humanos? ¿No será que mucha de esta clase política nos ve como números más que eso? Como números a los que les servimos para llegar a un curul, para llegar a un espacio de poder y luego tal vez renovarlo dentro de unos años. ¿Dónde quedamos entonces como ciudadanos? ¿Dónde quedamos como humanos? Se habla mucho de la deshumanización, y la principal deshumanización en política no es que nosotros despreciemos a la política, sino que la política nos ningunea. Porque al vernos así como números, se nos está olvidando de asuntos relacionados a nuestra dignidad, a nuestra libertad, a nuestras opiniones, a nuestras voces. Por eso les decía, no es un tema solamente de cantidad, sino de calidad democrática. Y como decía, el asunto del censo sirve para que reflexionemos sobre ello. Agradecerles por sus 2 minutos que nos han dado y gracias también por la invitación a la Fundación Jubileo. Y yo también soy más bien de la idea de cada día ser menos humano y más como mi perrito, lo veo más duro. Pasaríamos a 3 preguntas para cerrar este. ¿Tendríamos alguna pregunta? Hacemos aquí. Buenas noches. Me pareció bastante interesante la parte última que hablaste sobre hablando de números, ¿no? Sabemos que actualmente el padrón electoral, los jóvenes son mayoría. Entonces mi pregunta sería, ¿ser un diputado o senador joven te garantiza un mejor trabajo dentro del Congreso, o bueno, en este caso se llama Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿no? ¿Crees que te garantice ser un parlamentario joven, te garantice un mejor trabajo que los tradicionales, como anteriormente eran, ¿no? Hace muchísimos años que los diputados y senadores eran arriba de los 35 o 30 años? No creo que garantice. Puede ser útil si es que todavía, vamos a decirlo así, uno no ha sido contaminado por las mañas y por las expresiones, o si uno conserva todavía un poco de espíritu rebelde en el buen sentido de la palabra, frente a las imposiciones. Puede ser útil. Ahora, paradójicamente, si es que tienes espíritu rebelde, es poco probable que un partido lo haya llevado hasta ese punto. Pero bueno, suponiendo que así haya sido, puede funcionar. Ahora, no nos olvidemos también, la juventud es una virtud que se pierde con el tiempo, no siempre va a ser joven. Entonces, esa parte existencial filosófica no podía dejarla por ahí. Algún envejecemos y no vamos a ser jóvenes siempre. Entonces, tampoco podemos pretender llegar a esa idea radical de decir, no, es que los viejos se retiren. No, ahí vamos a salir 10, 20 años, no vamos a estar en ese círculo. Entonces, tiene que ver también con esa idea. Si la frescura, no solamente con ideas, sino más bien la frescura axiológica, de valores, de virtudes en el buen sentido aristotélico de la palabra, es decir, en la práctica más que teóricos, se van a mantener. Yo creo que sí es un buen elemento, porque permite inclusive interpelar al modelo y hasta no ser interpelado por el pasado, porque eso no es lo que suele pasar. No, estás con estos políticos tradicionales. Señor, cuando eso pasó yo tenía 5 o 6 años. Entonces, sirve. Pero para eso que tienen que saber, acompañarse de herramientas racionales, de conocimiento y demás, para que sirva. Porque la juventud por sí sola, el ímpetu, tampoco es que precisamente valga sola. Hay otros elementos como los que ustedes están haciendo aquí. Bueno, entonces le damos un fuerte aplauso al licenciado Canseco por habernos acompañado.